Bueno, contamos con un panel distinguido para seguir analizando esta reforma contributiva presentada que se encuentra en la legislatura en estos momentos. Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, también con nosotros Kenneth Rivera, contador público autorizado, y José Caraballo Cueto, economista. Gracias a los tres por estar acá. Gracias por la oportunidad. Bueno, el dinero para amortiguar, ¿verdad?, el costo de esta reforma contributiva, que supuestamente vendría de economías del gobierno, Párez, ¿existe o no existe? Sí, mira, todavía no hemos visto un estudio de la medida o lo que el Departamento de Hacienda le vaya a divulgar a la Asamblea Legislativa en cuanto a los costos. Me parece, viéndolo y con la experiencia que tuve, buena o mala, en el departamento, que estamos hablando de que la principal fuente de repago de esas reducciones y expansión de los umbrales de las tasas contributivas viene de los mismos individuos al momento en que se elimina el descuento de 5% y de 8% que se implementó en el año 2018 y en el año 2020. Así que todavía, ¿verdad?, cuando me hablan de los 550 millones, que no me queda claro si ese es el número costo bruto o el número neto de esa reducción. Claramente también esto, en cierto sentido, pues el gobierno, y no tan solo esta administración, pues se dedicó a trepar el gasto público a niveles sin precedentes y se encuentran en esta posición que tienen un gasto público altísimo. Es verdad que hay sobrantes, pero cada vez ese margen de sobrante cada vez es menor y lo van a ver en los estados financieros auditados y se encuentran entonces en este juego de quita y pon. ¿Así lo ves? Bueno, yo veo que en Puerto Rico estamos pagando más impuestos en los últimos años. Están las compras por internet que antes no pagaban impuestos y han ido paulatinamente aumentando. Ya estamos cerca de los 200 millones. Y están los aranceles del gobierno federal, que ese están en cerca de 285 millones. Esos son impuestos que estamos pagando de distintas formas, salen de nuestro bolsillo. Y la Junta de Control Fiscal no lo está integrando en los planes fiscales. Así que ese es dinero que está por ahí perdido. Yo creo que hay que traer eso a la mesa. Y en ese sentido, esta reforma contributiva puede ser simplemente neutralizar esos impactos de estos otros impuestos que hemos estado pagando. ¿Se le hace justicia con esta reforma contributiva a la clase trabajadora? Justicia no. O sea, y una cosa que ten presente, por ejemplo, cuando aquí se adopta el IVU en el 2006, ya va para 20 años, el arbitrio recaudaba 600 millones. Ahora mismo el IVU está recaudando casi 3.000 millones, que es casi 5 veces eso. O sea, aquí las contribuciones poquito a poco han seguido subiendo, como el cuento de que si estás cocinando un sapo y lo hierves poquito a poco, no se da cuenta hasta que finalmente lo cocinaste. Pues aquí han seguido subiendo las contribuciones poco a poco y la gente no se está dando cuenta de esto. Esto mitiga, claro, esos aumentos, pero no nos devuelve a niveles que estábamos antes. Claro, definitivamente. Ferdinand Pérez se conecta de inmediato con más preguntas. Adelante, Ferdinand. Bueno, saludos a todos los buenos amigos allá en el estudio. Yo escuchaba a Kenneth ahora, que fue una pregunta que le hice a la gobernadora sobre el tema del IVU, de 600 a 3.000 millones. Y entonces Caraballo con el asunto del impuesto de las ventas por internet. Y a Paco lo escuché esta mañana en Noti1 un poco narrando lo difícil que se le hace a un secretario de Hacienda poder tener un racionamiento completo sobre una reforma contributiva cuando se entrega a última hora. Esto va corriendo a 100 millas por hora, esta reforma contributiva. Yo no sé cuán preparado está el gobierno y la legislatura para poder aprobarlo, pero lo que al final del camino la gente quiere saber es si esto de verdad le va a hacer justicia al bolsillo de la gente, si de verdad vamos a recibir un impacto serio. Paco, no sé cómo lo veas tú y todos los compañeros, pero hay de verdad la forma de hacerle justicia, porque cuando tú sumas, de hecho este ejercicio lo hemos hecho antes en el pasado, yo lo hice con Kenneth aquí, o sea, esta es una de las jurisdicciones y también lo hizo Caraballo, un estudio de todo lo que nosotros pagamos en contribuciones, es una cosa increíble. Y entonces ahora se nos va a hacer un ajuste. Me decía el secretario de Hacienda ayer un poco que más o menos la gente entre 60 y 80 mil pesos va a recibir un beneficio de como $1.900 al final del camino. Sí, Ferdinand, yo creo que la pregunta es ¿dónde va a estar la Junta parada? Mi experiencia no fue positiva con la Junta en cuanto a la implementación de medidas, y los márgenes de superávit que existían en esa época eran del doble o el triple de lo que va a estar viendo el gobierno de Puerto Rico en este año fiscal. Así que dentro de un ambiente donde el margen era aún más amplio, la Junta era muy restrictiva, exigían que reducciones en tasas contributivas vinieran acompañadas de aumento en tasas contributivas en otro componente. Ya estamos viendo, por dar un ejemplo, los recaudos al Fondo General para este trimestre están un poco por debajo al año anterior.
eso no necesariamente te dice que es un escenario apocalíptico, pero yo habiendo estado en esa silla, le tengo que decir que a mí me tendrían sudando un poquito nervioso, no te voy a mentir. Y en cuanto a cantidad, o sea, si una persona que se gana $25,000 va a haber un ahorro de $280 más o menos. El que esté en 50,000, 1,300. El que esté en 100,000, 4,000. Y el que esté en 150 va a haber 5,500. O sea, depende de cuánto tú estás pagando, vas a ver más ahorros. Gente que paga menos, va a haber menos ahorros. Sin embargo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de de rebaja en tasa contributiva específicamente, pero un poco la pregunta que surge hoy, como surge la nata en el café, es ¿qué ocurre con otros problemas estructurales que afectan el bolsillo del consumidor? Sí, que volvemos, el asunto del contributivo tiene que venir también enmarcado en qué el gobierno determina o en qué programas va a gastar, y en la medida en que no se tenga esa conversación, lo que se va a tener el kitipón que hemos estado viendo. Yo creo que hay que tener una reforma impositiva amplia que incluya incluso los impuestos a la propiedad mueble e inmueble, porque estamos viendo parchos aquí y allá. No sé si se puede llamar una reforma contributiva completa, sí atiende a algunos aspectos como el caso de los vehículos que no están pagando impuestos en arbitrios en la actualidad, vehículos carísimos eléctricos, mientras los vehículos más económicos sí están pagando, pero me gustaría ver por fin, que es un reclamo tanto de contadores como de economistas, de ver una reforma abarcadora completa, que se mire todo lo que estamos pagando y se mire cómo podemos mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Francisco, mencionamos la Junta de Supervisión Fiscal antes de pasar con Ferdinand. ¿Cuáles son las banderas rojas que levantaría la Junta a tu juicio? Típicamente, si no viene acompañada de neutralidad a nivel de recaudos, lo que bajas por un lado a nivel de recaudos tiene que venir acompañado de un aumento de impuestos u otro impuesto nuevo en otra partida. Y por lo menos de esta medida no se desprende que se está cumpliendo ese parámetro que ellos han exigido en el pasado. Y sobre lo comprensivo, lo puedo entender. También puedo entender el approach que está teniendo esta administración de tal vez fragmentar un poco, porque presentar cosas demasiado abarcadoras en este proceso democrático se presta para que no ocurra nada. Correcto. Vamos a pasar con Ferdinand. Adelante. Yo quería saber, o sea, ustedes que son tres expertos en el tema, el IVU es intocable. Para no volver a preguntar más esto ya, porque se lo pregunté a la gobernadora y la gobernadora decía, bueno, el IVU afecta al que compra. Pero ¿quién no compra? Ferdinand, te voy a hacer un cálculo de servilleta. El presupuesto es de 3.100 millones, se recaudan 13.600 millones de dólares. Eso te da una diferencia de 500. Estás por debajo ahora mismo 200, 300 millones de dólares en el primer trimestre. Eso te pone, ponle 200 millones por encima de los gastos. Y cada punto de IVU son 300 millones. Claramente hay un descuadre. Por eso, pero el IVU, lo que está pignorado es una porción, o sea, que hay una porción que sí te la pueden tocar, o sea, no es todo lo que está pignorado. Correcto, yo he propuesto, por ejemplo, que el IVU que se envía a los municipios se elimine y eso salga entonces del Fondo General, y eso en sí mismo puede ser una rebaja contributiva sólida y va a beneficiar a las personas que ganan menos, porque el IVU es un impuesto regresivo que lo pagan más los que menos ganan. Bueno, compañeros, gracias. Gracias por la conversación, gracias por explicarnos un poco más, ¿verdad?, todo el contenido de esta reforma contributiva. Amigos, luego de la pausa llega nuestro panel político y hablamos un poquito de esto, pero también otros temas interesantes. Groenlandia, Estado 51, y hay posibilidad de que se discuta un proyecto a nivel de Congreso para la independencia de Puerto Rico. Kimberly. Eso está por verse, señores, pero usted votó la encuesta, claro. De aprobarse la nueva reforma contributiva, esto beneficiará a su bolsillo. Un 56% dice que no. Gracias a todos por participar. Y miren, vienen como ladrón en la noche. Mira ahí, rapidito está nuestro panel político. Gracias por acá. Mira, gracias por acompañarnos, tan lindo. Bueno, ustedes siempre están en tensión sobre la mesa del Congreso el tema de la independencia para Puerto Rico, mientras Trump con los ojos puestos en Groenlandia para hacer el Estado 51. ¿Qué va a suceder? Lo analizamos con las voces del Senado, así que usted quédese con nosotros.